Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Me he dado cuenta de que hace poco pudimos ver un ovni volando a través de la ventana de Kaiser Report. En efecto, Kaiser Report es el programa sobre economía más visto en toda la Vía Láctea y fuera de ella. Tras mi abducción, puedo asegurarles que los extraterrestres que nos visitaron no estaban interesados en hablar con nuestro líder, David Bola de Grasa Cameron. Estaban preocupados por la burbuja de los derivados de crédito que tenemos aquí en la Tierra. Y parece ser que la enorme bola de deuda de China puede verse desde el espacio. ¿Stacy? Max, bueno, en realidad, el bola de grasa también es responsable en parte de esa bola de deuda porque China se limita a imitar a Occidente y producir una enorme cantidad de deuda. Bola de grasa Dave. Bola de grasa Dave. Deje los donuts, David Cameron. Usted es una vergüenza para su país. ¿Por qué no puede ser tan esbelto como Putin y practicar un poco de judo? Un judoka podría hacerlo girar con un solo dedo. ¡Woo, woo, woo, woo! Bien, hablemos de esa enorme bola de deuda que tiene China. Fitch asegura que la burbuja de deuda china no tiene precedentes en la historia moderna. Fitch está avisando, por tanto, de que el sistema bancario en la sombra está fuera de control en China y advierte de que los productos de riqueza que tienen un valor de 2 billones de dólares en préstamos constituyen en realidad un segundo balance general oculto para los bancos. La gran bola de China, la gran bola de China, se ve desde el espacio exterior. Bien, hablemos de ese segundo balance general oculto. Este nicho constituye el epicentro del riesgo. La mitad de los préstamos tienen que renovarse cada 3 meses y otro 25% en menos de 6. Todo ello es consecuencia del comportamiento de Northern Rock, Lehman Brothers y otros que quebraron en Occidente debido a las obligaciones a corto plazo cuando los mercados globales de capital se estancaron. Muy bien, para explicárselo a la gente, tenemos que hablar del mercado oculto de la deuda. Este es el sistema bancario en la sombra del que la gente habla. Si buscamos sistema bancario en la sombra, todo el mundo reconoce que los bancos tienen obligaciones no incluidas en sus balances generales que igualan o superan las obligaciones que afirman tener. Y en el mercado de derivados, que constituye un planeta fuera del balance, las obligaciones se sitúan por encima del $1 trillón. Ahora bien, la razón por la que la gente se asusta cuando las tasas de interés suben, aunque solo sea una centésima de punto, esto es un punto básico, es porque eso significa que, aproximadamente, y según mis cálculos, se eliminan $60.000 millones de capital en el negocio global de los derivados por cada centésima de punto que suben las tasas de interés. A pesar de que la gente que forma parte del sistema financiero visible diría, bueno, mis tasas de interés no se ven tan afectadas por una subida de una centésima. No se dan cuenta de que tienen que fijarse en el precio de los alimentos y de la energía, tal y como está sucediendo en el Reino Unido, donde la inflación, o mejor dicho, la tasa de inflación real, está alcanzando el 9% como consecuencia de la implosión de los mercados de derivados. Y los extraterrestres lo saben. Bien, nos encontramos en una situación en la que, según se dice, el 75% de la deuda de este mercado bancario en la sombra tiene un plazo de 6 meses, y pasado ese tiempo se vuelve a renovar por otros tantos meses. Pero también se ha hablado de lo rápido que ha surgido esta burbuja de deuda en China. Las cifras totales de crédito han pasado de los 9 billones de dólares a los 23 desde que se produjera la crisis de Lehman Brothers. Se ha reproducido la totalidad del sistema bancario comercial de Estados Unidos en 5 años, declaró Fitch. Bueno, eso también nos dice que los plazos de la deuda se limitan a 6 meses, incluso a menos. Se trata de nuevo de un intento por mitigar la exposición al incremento de las tasas de interés mediante el acortamiento de los plazos de vencimiento de la deuda. Y es que la mayor parte de esa deuda, hace 5 años, tenía una duración media de 7, 8, 9 o 10 años. Sin embargo, durante los siguientes 5 o 6 años, se acortaron los plazos de esa deuda con el objetivo de hacer disminuir los costos de los intereses.
Pero el problema es que ahora se encuentran incluso más apalancados, más expuestos a la subida de las tasas de interés. Por eso, cuando Ben Bernanke o cualquier banco central aseguran podemos abandonar la flexibilización cuantitativa en 15 minutos sin ningún problema, están mintiendo como un condenado. Porque al principio, el vencimiento de la deuda era a 10 años y ahora siempre es a 6 meses. Ben Bernanke es como un tipo que se traga un puercoespín. ¿Saben? Es fácil que entre porque todas las púas están para afuera, pero cuando se intenta sacar el puercoespín, están en otra dirección, lo que provoca una hemorragia en el esófago, ya sea que hablemos de Ben Bernanke, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón o de ese nuevo personaje Mark Carney, al que han golpeado la cabeza con demasiados discos de hockey. Ahí fue cuando empezó el escándalo de la manipulación del LIBOR, cuando los mercados se congelaron. Ahora están preocupados por ese 75%. Y es que siempre, en función de los préstamos a 24 horas, es necesario que el dinero se renueve constantemente, que surja liquidez nueva y que la deuda siga aumentando en el sistema. Hay otro problema en eso. Los bancos no tienen sus propios balances generales, sino que los externalizan al mercado global de los reportos, el cual está compuesto por los préstamos a 24 horas. Pues bien, el problema son los activos de garantía, puesto que las transacciones no se cuentan de una manera que afecte a esos activos de garantía, aunque así debería ser si fueran honestos. Y los activos de garantía que afirman poseer esos bancos se exageran de forma casi infinita. Por eso, el HSBC, el Lloyds, Barclays, el Royal Bank of Scotland, Citibank, JP Morgan y Goldman Sachs, en teoría, no son insolventes. Pero si se procediera al mercado de las obligaciones reales que figuran en sus balances generales, a un recuento ajustado, se descubriría que sí lo son. Y ahí volvemos de nuevo a esa deuda cuyos plazos de vencimiento son iguales o inferiores a 6 meses y que flota por todo el sistema. Los extraterrestres los están viendo, pasando volando cerca de nuestro programa y nos dicen: ¡Señores, ustedes van a explotar! Están intentando avisar a los seres de otras galaxias. Si tienen dinero invertido en el planeta Tierra, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo del planeta Tierra! Porque esos perdedores van a explotar. Evidentemente, la única forma de saldar todas esas deudas es crecer. Y eso es otra cosa que señala Fitch. Se ha alcanzado un punto en el que resulta imposible crecer. Cuando el crédito alcanza el 200% del PBI, el numerador crece el doble que el denominador. Así es imposible crecer. ¿Sabes? Cualquier definición de crecimiento debe incluir el incremento de los salarios. Pues bien, durante los últimos 5 años, los salarios no han dejado de disminuir. Y eso es todo lo contrario de lo que ha venido sucediendo durante los últimos 60 años, puesto que los repuntes de los mercados bursátiles y los máximos históricos venían acompañados de un aumento de los salarios, que crecían más que la inflación, o al menos lo mismo. Pero esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en la que, mientras los mercados bursátiles crecen, los salarios se mantienen congelados y no aumentan ni siquiera lo mismo que la inflación. Así pues, no solo no tenemos crecimiento, sino que nos estamos contrayendo. Hay quienes dicen que necesitamos crecimiento, pero no dicen que la economía global se está encogiendo y contrayendo. Son unos irresponsables y unos tontos. Quien quiera que diga eso es un idiota. También se señala que la relación entre el precio de la vivienda y el nivel de ingresos en muchas ciudades de China ha aumentado entre 16 y 18 veces. Así pues, nunca van a poder subirse a lo que algunos conocen como la escalera de la propiedad, que no es más que un eufemismo para denominar a la escalera de la deuda. Asimismo, estamos acercándonos a un momento Minsky, tal y como advierte Société Générale, que declaró que la relación entre la deuda y el servicio de las empresas chinas alcanza el 30% del PBI, una cifra que constituye el umbral a partir del cual suele hablarse de crisis. Además, indicó que muchas de esas empresas no podrán pagar los intereses ni devolver las sumas que deben, y señaló que el país podría encontrarse al borde de un momento Minsky, que se produce cuando la pirámide de la deuda se viene abajo por su propio peso. La bola de nieve de la deuda se está haciendo cada vez mayor sin que contribuya a la actividad real, declaró. En 5 años se han reproducido todos los sectores financieros de Estados Unidos y la totalidad de la economía global estadounidense, pero toda esa deuda no está llevándoles a ningún crecimiento. Bueno, eso es lo que sucede si no se mete en la cárcel a los banqueros y no se aplica una política monetaria responsable. George Osborne está imitando las políticas llevadas a cabo por Fannie Mae y Freddie Mac con su programa de ayuda a la adquisición de vivienda, que no es otra cosa que un esquema Ponzi, y China está imitando el experimento que Estados Unidos lleva haciendo con la deuda como forma de crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Si los banqueros no están en la cárcel y no se aplica una política monetaria responsable,
se acabarán cometiendo los mismos errores, pero a una escala mucho mayor. Déjame que diga una cosa. Un incremento del precio de la vivienda no equivale a crecimiento, especialmente cuando por cada $100,000 que se encarece el precio de la vivienda, se produce un aumento en el sistema bancario en la sombra de $1 millón, hasta alcanzar un punto en que todo se viene abajo. Los extraterrestres intentan comunicarse con nosotros, pero no somos lo suficientemente inteligentes. El universo está repleto de vida inteligente, y nosotros, los seres humanos, de todas las formas de vida inteligente del universo con habilidades cognitivas, somos los más estúpidos de todos. Por eso los extraterrestres no quieren hacerse amigos nuestros. Hay muchas especies inteligentes en el universo, pero no quieren hacerse amigos nuestros, porque somos el alumno más tonto de la clase. ¿Por qué no nos dan un cerebro? ¿Por qué Obama es tan idiota? ¿Por qué el bola de grasa Cameron es tan imbécil y gordo? Bien, el denominador, es decir, la economía real y los salarios, tiene que crecer para que esa deuda se mantenga y pueda ser sostenible. Pero eso no está sucediendo. Y al hilo de esta situación, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los trabajadores estadounidenses no pueden escapar a esta trampa de la deuda? Demanda interpuesta por una trabajadora de McDonald's. No me paguen con una tarjeta de débito. Según afirmó Natalie Gunshannon, lo único que buscaba era que le pagaran un salario justo por su trabajo. Gunshannon, de 27 años y residente en Dallas, trabajó en el McDonald's situado en la autovía de Dallas del 24 de abril al 15 de mayo. Al recibir su primera paga, comprobó cómo le adjuntaban una tarjeta de débito del Chase Bank con instrucciones sobre cómo utilizarla y las comisiones asociadas a ella. Pues bien, Max, esas comisiones eran enormes, así que acudió a hablar con sus jefes, los dueños de la franquicia de McDonald's, y les pidió que le pagaran con un cheque porque las comisiones eran desmesuradas. Según la denuncia interpuesta, la tarjeta de JP Morgan Chase asociada a la nómina lleva aparejadas diferentes comisiones: $1,50 por sacar dinero en los cajeros, $5 por sacar dinero en las sucursales, $1 por consultar el saldo, 75 centavos por pagar facturas por Internet y $15 para conseguir una nueva tarjeta en caso de pérdida o sustracción. Estamos hablando de JP Morgan Chase. Pues bien, Jamie Dimon fue cómplice del robo perpetrado por John Consign en el banco MF Global. También fue cómplice de las acciones manifiestamente ilegales realizadas contra la seguridad en el episodio de la ballena de Londres. Y eso son solo 2 ejemplos. Podría citar por lo menos 20 casos en los que Jamie Dimon y JP Morgan han infringido explícitamente muchísimas leyes. No hay obstáculos para infringir la ley. La política monetaria relativa a las tasas de interés no tiene lógica, pero han inventado un programa que expande el estado carcelario del casino Gulag, un programa mediante el cual la gente que trabaja en McDonald's ve cómo su salario queda ligado a JP Morgan, un dinero que acaba yendo a sus bolsillos. Si la gente quiere consultar su saldo, les cobran. Es una cárcel al aire libre, ¿sabes? Una cárcel al aire libre. Y luego tenemos a Jamie Dimon, un tipo que, desgraciadamente, es parte de la caquistocracia. Los menos calificados, los menos despiertos y los más limitados de Estados Unidos acaban en puestos de responsabilidad. Y esa es la razón por la que se está hundiendo la competitividad del país en el resto del mundo. Es como un sumidero de moralidad y competitividad. Muy bien, Stacey Herbert. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Y bienvenido de nuevo a la Tierra. No se pierda la segunda parte, en la que hablaremos con el Dr. Steve King. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es momento de hablar con el economista y autor Steve King. Steve King es experto en Hyman Minsky y autor de Desacreditando la Economía. Steve King, bienvenido a Kaiser Report. Es un placer estar aquí, Max. Muy bien, Steve King. Díganos qué piensa acerca del programa de ayuda a la adquisición elaborado por George Osborne. ¿Está de acuerdo con Marvin King y el FMI cuando dicen que se trata de una política peligrosa e idiota y que es un esquema Ponzi? La verdad es que estoy alucinado porque es la primera vez que estoy de acuerdo con Marvin King y el FMI. Pues sí, obviamente se trata de un esquema Ponzi y me gusta que las personas que están al mando de los bancos centrales utilicen esa expresión, al contrario de lo que sucedía con Alan Greenspan, cuando decía que no había tal cosa como una burbuja inmobiliaria. Creo que debemos señalar que muchas de las políticas llevadas a cabo por muchos gobiernos de todo el mundo pueden ser catalogadas como esquemas Ponzi. Pues bien, este programa de ayuda a la adquisición no es la excepción. Se trata de un programa pernicioso que imita el programa llevado a cabo por el grupo Fannie Mae y Freddie Mac para inflar el precio del sector inmobiliario en Estados Unidos.
lo que supuso un desplome espectacular de los mercados globales en el 2007-2008. Steve King, ¿qué impacto puede tener ese esquema Ponzi, este programa de ayuda a la adquisición, en la economía del Reino Unido? Bueno, en primer lugar, creo que este programa va a arrastrar al mercado a una serie de personas que de otro modo no acudirían a los mismos. Lo que este programa va a provocar es un aumento de los compradores. No se trata de un programa de ayuda a la compra, sino de ayuda a la venta, porque la gente que intente vender una casa va a encontrar una gran cantidad de personas con dinero en sus bolsillos dispuestos a comprar. Pues bien, el dinero procede de dos fuentes. No solo proviene del dinero que el gobierno le concede a la gente, en concreto entre el 5 y el 20%, sino también de los bancos que están dispuestos a prestarle a la gente cantidades de dinero incluso mayores. Y el dinero que prestan los bancos, que presenta una relación préstamo-valor del 95%, se verá multiplicado por 4 o 5. Es cierto que eso impulsa la economía y pone más dinero en circulación, hace incrementar la demanda y elevar el precio de los activos, de forma que la gente que venda sus casas podrá consumir más y comprarse un Mercedes-Benz. Así pues, es cierto que este programa impulsa la economía de manera temporal, pero al final acabará generando precios más inflados dentro del sector inmobiliario y un nivel mucho mayor de endeudamiento de las familias, que ya es bastante alto en Inglaterra. De hecho, creo que es el segundo mayor del mundo. La única opción es que la gente siga pidiendo prestado dinero, algo que no resulta factible. La burbuja explotará y los ciudadanos tendrán que soportar una deuda alta. Bien, para la gente del Reino Unido que se pregunta, ¿no es bueno que los gobiernos me permitan subirme a la escalera de la propiedad? Digámosles a dónde nos conduce ese programa y mostrémosles el fantasma futuro. Háblenos de lo que está sucediendo actualmente en Australia, algo de lo que llevamos hablando varios años. Los gobiernos están fomentando que se produzcan burbujas de distintos activos en que parezca que saben gestionar la economía correctamente. Pues bien, esta actitud ha sido la constante en Australia desde el inicio del mandato de Bob Hawke, cuando derrotó a Malcolm Fraser. No voy a hacer que la audiencia tenga que perder tiempo en buscar en Wikipedia para saber quiénes son estas personas. Se trata de dos políticos de principios de los años 80. Pues bien, cuando el laborista Hawke llegó al poder, la economía se encontraba bloqueada tras el gobierno conservador. Una de esas primeras medidas fue prestar dinero para quienes comprarían su primera casa, lo que provocó el inicio de una pequeña burbuja inmobiliaria. Cuando se produjo el desplome bursátil de 1987, volvieron a hacer lo mismo, pero en mayor medida aún, lo que desencadenó una burbuja mucho mayor. Los precios de la vivienda aumentaron entre el 20 y el 30%, y luego volvieron a caer en la misma proporción. En 2001 se duplicaron de nuevo durante el mandato de Howard, cuando se pensaba que iban a caer. Pues bien, cada vez que hacían lo mismo, hacían subir el precio de la vivienda aún más. Si nos fijamos en lo que sucedía en Australia en el precio de la vivienda antes de que los políticos inventaran este juego, aumentaba como mucho un 0,5% al año, en relación con el índice de precios al consumidor. Cuando se introdujeron estos programas, el precio de la vivienda aumentó una media del 4% al año, es decir, 8 veces más. Recuerden que pasamos de cifras cercanas a cero en torno al 4% anual. Y cuando estos programas cosechaban un éxito rotundo, tomaron la decisión de duplicarlos, así que los precios llegaron a aumentar 8% al año y luego 12%. Estupendo, la adquisición de vivienda se volvía cada año 12% menos accesible. Por tanto, este tipo de programas conlleva un gran peligro. Si se los acepta y al mismo tiempo no se controla el precio de la vivienda, es algo que los políticos nunca quieren hacer, entonces la burbuja no disminuye, al contrario, aumenta. Echemos un vistazo al mercado inmobiliario del Reino Unido, del cual ya hemos hablado aquí. Podemos asegurar que existe un 100% de posibilidades de que se produzca un desplome del mercado inmobiliario. Pero la cuestión es ¿cuándo? Sé que es difícil predecir cuándo van a suceder las cosas, pero desde mi punto de vista, ese desplome del mercado inmobiliario del Reino Unido se va a producir dentro de 36 meses. ¿Le gustaría añadir algo más en relación al cuándo? Es un periodo razonable. En Australia, cuando disminuyó el precio de la vivienda, el gobierno decidió intervenir. Yo decidí comprar el 4,40% a 10-15 años. Y al poco de tomar esa decisión, el gobierno reintrodujo su programa de ayuda a la adquisición, que yo suelo apodar programa de ayuda a la venta, duplicando e incluso triplicando respecto al anterior. Y eso reactivó la burbuja hasta el 2010, momento en que el precio comenzó de nuevo a caer. Eso sí, el precio de la vivienda desciende a un ritmo mucho más lento que el de los mercados bursátiles. No se producen esos desplomes absolutos. De hecho, el mayor desplome del precio de la vivienda se produjo en Estados Unidos,
cuando cayó alrededor del 40% en términos reales en un periodo de 4 años. En el caso de Japón, durante un periodo de tiempo más largo, 20 años, el precio cayó en torno al 70%. En Inglaterra, la situación se tornará muy difícil, especialmente tras este impulso que durará un par de años y que podría provocar una burbuja del precio de la vivienda de al menos 2 años. Y en este momento, la única forma de continuar inflando el globo del precio de la vivienda es continuar inyectando más deuda derivada de las hipotecas. Y cuando uno se encuentra ya en ese punto, al que nunca antes se había llegado en la historia, uno se queda sin nada que inyectar y el precio empieza a caer. Y cuando la gente ve que el precio empieza a descender y que solo se ha comprado con fines especulativos, se genera una cascada de acontecimientos. Y eso es lo que la gente ha sufrido, especialmente los estadounidenses, pero también los japoneses, que han experimentado este descenso ligero pero continuo durante décadas. No es una forma agradable de caer. Y la tragedia es que el gobierno podría, de la misma manera, haber inyectado dinero en un plan dedicado a fomentar el empleo y haber generado una actividad económica sostenible que hubiera provocado un crecimiento real del PBI y no una economía basada en una burbuja. Desde el punto de vista económico, existe un término para definir esa situación. Si nos adentramos un momento en la mente del ministro de Economía George Osborne, aunque no sea un lugar muy agradable en el que uno quisiera estar, Intentaré hacerme un hueco en ella. pero si lo hiciéramos, veríamos a un hombre asustado que no quiere que el precio de la vivienda caiga por los mecanismos propios de la economía, sino que intenta sostener su idea de normalidad o de estabilidad interviniendo en la economía. Pues bien, creo que Hyman Minsky hablaba de esto. Cuanto más intenta uno estabilizar las cosas, más posibilidades hay de que se desestabilicen. ¿No es así? Lo he parafraseado un poco, pero bueno. Explíquenos la teoría de Minsky y por qué basta con bucear un poco en la historia y la economía para que el Reino Unido pueda evitar esa tragedia. Lo escuchamos, Steve King. Bueno, la cita más famosa de Minsky decía: la estabilidad, que constituye un periodo de tranquilidad en la economía capitalista, es un factor desestabilizador porque aumenta las expectativas. En relación con los mercados de activos, Minsky argumentaba que existen dos niveles de precios en el capitalismo. Un nivel de precios para los productos del día a día, que es con un cierto margen superior al costo de producción, y otro nivel de precios para los activos, que pueden inflarse artificialmente mediante expectativas, pero para convertir esas expectativas en realidad es necesario pedir prestado dinero. Así pues, los precios de los activos se pueden apalancar respecto a los precios para el consumidor. Pero la única forma de mantener viva esa diferencia es seguir inyectando deuda. Y eso solo funciona cuando la gente piensa que los precios van a continuar creciendo, por lo que estarán dispuestos a acumular más deuda y llegarán al punto en que la relación entre la deuda y los ingresos resulte insostenible para la mayoría de la gente. Pues bien, Inglaterra ya se encuentra en ese punto. De un momento a otro, la situación se revertirá y en lugar de que las personas pidan prestado dinero y gasten más de lo que tienen, que es el estado normal de las cosas en una economía saludable, se producirá una burbuja de los activos y cuando tengan lugar el descenso de los precios y la gente liquide sus deudas, los ingresos superarán a la demanda y la economía puede irse a la basura. Pues bien, eso es lo que está sucediendo en Japón. Y Cameron quiere convertir al Reino Unido en un nuevo Japón. O al menos eso parece, a juzgar por sus políticas, de las que ni siquiera es consciente. Es como si llevara un traje de astronauta dentro del cerebro. Steve King, el ministro de Economía británico George Osborne declaró que quiere hacer disminuir la deuda del Reino Unido, pero al mismo tiempo lanza su programa de ayuda a la adquisición que provocará un aumento de la deuda. Mi pregunta, por lo tanto, es muy sencilla. ¿El ministro está mintiendo? Creo que el ministro, como muchos políticos, se centra exclusivamente en el nivel de la deuda soberana y no en el nivel de la deuda de las familias, y piensa que ese es el problema real, cuando la causa de esta crisis ha sido el descontrol absoluto que reina en el sector bancario, que no dejaba de prestar dinero al sector privado para que éste pudiera especular con diferentes activos. Perdone. Es increíble. Perdone.
Permítame que lo interrumpa. Sí. Porque lo que hemos descubierto desde el 2008 es que la deuda privada no existe. Porque cuando esta deuda se vuelve insostenible, el sector privado se la traslada al gobierno. Al final, el contribuyente es quien acaba pagando toda esa deuda. La suma de las deudas de las familias, la deuda de los bancos, la deuda soberana. Todas esas deudas se engloban dentro de una sola. Y los que tienen que hacer frente a esta suma de deudas acaban siendo los contribuyentes. Y el ministro Osborne, al ignorar este hecho, quiere hacer ver como que la gente del Reino Unido no tiene cerebro para darse cuenta de ellos. Bueno, lo que quiere hacer ver es que ha sido elegido por el pueblo inglés cuando realmente ha sido elegido por los bancos ingleses. Fundamentalmente todo esto sucede porque los banqueros tienen atrapados a los políticos. Y los políticos piensan que la existencia de este sector bancario en expansión es necesaria para que la economía goce de buena salud. Pues bien, eso es lo mismo que pensar que es necesario tener un cáncer en expansión para que el ser humano goce de buena salud. Llegados a este punto, el sector financiero se ha convertido en un parásito, pero es un parásito tan fuerte y poderoso que los gobiernos piensan que si el parásito muere, la economía también morirá. Sin embargo, el camino que hay que tomar es totalmente el opuesto. En Inglaterra se hace necesaria una reducción del sistema bancario a la mitad. Se debe abolir la deuda y apoyar a los deudores en lugar de los acreedores, que es justo lo contrario de lo que los políticos están haciendo últimamente. Esto es bastante diferente de lo que hizo Roosevelt durante la Gran Depresión, y por eso consiguieron salir de esa situación, porque cancelaron muchas deudas de los años 30, cerraron muchos bancos y los pusieron contra las cuerdas, en lugar de poner contra las cuerdas al consumidor. Muy bien, Steve King. Bien dicho. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias de nuevo por estar en Kaiser Report. Lo he pasado bien. Muy bien. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, Steve King. Si quieren, pueden enviarnos un correo electrónico a kaiserreport@rttv.ru. ¿Están listos para conocer la verdad? Max Kaiser les dice adiós. En efecto, Kaiser Report es el programa sobre economía más visto en toda la Vía Láctea y fuera de ella. Tras mi abducción, puedo asegurarles que los extraterrestres que nos visitaron no estaban interesados en hablar con nuestro líder, David Bola de Grasa Cameron. Estaban preocupados por la burbuja de los derivados de crédito que tenemos aquí en la Tierra. Y parece ser que la enorme bola de deuda de China puede verse desde el espacio. ¿Stacey? Max, bueno, en realidad, el bola de grasa también es responsable en parte de esa bola de deuda, porque China se limita a imitar a Occidente y producir una enorme cantidad de deuda. Bola de grasa Dave. Real oculto. Este nicho constituye el epicentro del riesgo. La mitad de los préstamos tienen que renovarse cada 3 meses y otro 25% en menos de 6. Todo ello es consecuencia del comportamiento de Northern Rock, Lehman Brothers y otros que quebraron en Occidente debido a las obligaciones a corto plazo cuando los mercados globales de capital se estancaron. Muy bien, para explicárselo a la gente, tenemos que hablar del mercado oculto de la deuda. Este es el sistema bancario en la sombra del que la gente habla. Si buscamos sistema bancario en la sombra, todo el mundo reconoce que los bancos tienen obligaciones no incluidas en sus balances generales que igualan o superan las obligaciones que afirman tener. Y en el mercado de derivados, que constituye un planeta fuera del balance, las obligaciones se sitúan por encima del $1 trillón. Ahora bien, bola de grasa Dave. Deje los donuts, David Cameron. Usted es una vergüenza para su país. ¿Por qué no puede ser tan esbelto como Putin y practicar un poco de judo? Un judoka podría hacerlo girar con un solo dedo. Bien, hablemos de esa enorme bola de deuda que tiene China. Fitch asegura que la burbuja de deuda china no tiene precedentes en la historia moderna. Fitch está avisando, por tanto, de que el sistema bancario en la sombra está fuera de control en China y advierte de que los productos de riqueza que tienen un valor de $2 billones en préstamos constituyen en realidad un segundo balance general oculto para los bancos. La gran bola de China, la gran bola de China, se ve desde el espacio exterior. Bien, hablemos de ese segundo balance general. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Me he dado cuenta de que hace poco pudimos ver un ovni volando a través de la ventana de Kaiser Report.
La razón por la que la gente se asusta cuando las tasas de interés suben, aunque solo sea una centésima de punto, esto es un punto básico, es porque eso significa que, aproximadamente, y según mis cálculos, se eliminan 60.000 millones de dólares de capital en el negocio global de los derivados por cada centésima de punto que suben las tasas de interés. A pesar de que la gente que forma parte del sistema financiero visible diría, bueno, mis tasas de interés no se ven tan afectadas por una subida de una centésima. No se dan cuenta de que tienen que fijarse en el precio de los alimentos y de la energía, tal y como está sucediendo en el Reino Unido, donde la inflación, o mejor dicho, la tasa de inflación real, está alcanzando el 9% como consecuencia de la implosión de los mercados de derivados. Y los extraterrestres lo saben. Bien, nos